El tema que nos compete el día de hoy es el tema del sonido en espacios cerrados, que básicamente es el tema introductorio a la acústica arquitectónica. Ya hemos hablado ampliamente acerca de lo que es la reflexión del sonido. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la absorción del sonido. En esta imagen se muestra un auditorio en donde se está presentando una orquesta sinfónica. Vemos ahí a los asistentes y vemos básicamente lo que son formas geométricas, paneles acústicos, pues obviamente toda la geometría que compone en este caso a un recinto de este tipo. Con estas características podemos nosotros decir que el sonido puede ser mayormente propagado de manera uniforme a lo largo de todo el recinto. Entonces sí se necesita de un análisis completo que integre la parte del aislamiento acústico, que es una parte que no vamos a tocar en este importante tema, pero lo que sí vamos a tocar es la parte del acondicionamiento acústico, que es algo que está visible a nuestros ojos en esta imagen, ¿sí? Todo lo que está expuesto básicamente. Detrás no lo vamos a tocar, es decir, lo que está detrás de estos materiales y del ambiente que vemos en la foto, pues no lo vamos a tocar porque concierne, insisto, a lo que es el aislamiento acústico y sale del temario de este semestre. Pero sí vamos a ver entonces esta parte introductoria de la acústica arquitectónica. Para empezar. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro primer tema. Bueno, aquí mostramos lo que es básicamente la reflexión y absorción de las ondas sonoras. En este caso vemos lo que es la reflexión, ya habíamos hablado ampliamente acerca del tema. Y bueno, pues se trata de lo siguiente, es aquí muy importante poder tomar en cuenta este muro, ¿sí? Este muro que está representado por esta línea que vemos aquí, incluso aquí dice pared. El muro se supone que es un reflejante perfecto, en este caso, para poder demostrar cómo se reflejan los frentes de ondas cuando impactan este tipo de superficies altamente reflejantes o idealmente reflejantes de manera perfecta. Si nosotros tenemos una fuente sonora enfrente de esta pared, de este lado izquierdo, podremos ver que el frente de ondas viene a impactar a la pared en este punto. Si vemos el ángulo de incidencia, pues podemos notar que es básicamente el mismo ángulo con que se propagarían las mismas ondas o el mismo frente si colocáramos nosotros una imagen de esa fuente, de esta misma fuente, pero ahora del lado derecho, es decir, detrás de la pared, exactamente en este punto. Si nosotros colocáramos exactamente esa imagen con la misma distancia de separación por detrás de la pared, pues veríamos que básicamente el ángulo de incidencia es el mismo. Entonces, lo que quiere decir es que, bueno, pues ese es el comportamiento esencial de un reflejante perfecto, es decir, una pared sumamente reflejante que se comportaría de esta manera. Esta sería una de las primeras características de los materiales reflejantes. La siguiente, bueno, podríamos ver aquí sus formas, como vemos es una forma arquitectónica en la que, bueno, pues existen ciertos espacios en los que los frentes de ondas pueden chocar y se pueden dirigir de diferente manera, pero aquí sí dependiendo de la frecuencia. Vemos que una señal, una onda de 100 Hz, puede impactar este chaflán, así llamado en el ambiente arquitectónico, ¿sí? De esta manera vemos como la señal de 100 Hz, bueno, pues tiene una longitud de onda grande en comparación a la de 1000 y todavía más grande en comparación a la de 10.000. Por lo tanto, vemos que
la difusión del rayo que impacta a esta superficie, pues básicamente tendrá un comportamiento similar a cómo está incidiendo. Hablando del ángulo en que está incidiendo, vemos que incide más o menos con el mismo ángulo y se refleja. Entonces, ok, estamos hablando de que esta señal o esta onda de 100 Hz o este sonido con frecuencia de 100 Hz, como dice aquí, tiene una longitud de onda de 3.4 metros. Por lo tanto, bueno, pues sobre una superficie plana, ¿sí? Con estos chaflanes que son pequeños en comparación con la longitud de onda. Es decir, en otras palabras, la longitud de onda es tan grande que estas formas geométricas que tenemos aquí como superficie pues ni siquiera le van a afectar. Es decir, se va a reflejar básicamente como si la superficie fuera plana, es decir, como si no tuviera esas formas geométricas, esos triángulos que vemos aquí. Básicamente es tan grande que se va a reflejar como si nada, como si no estuvieran ahí. Algo diferente sucede con la señal de 1000 Hz. La señal de 1000 Hz, bueno, pues ya tiene obviamente una longitud de onda más pequeña, lo cual al impactar con esta superficie, pues va a tener a difundirse, como vemos aquí, hacia muchas direcciones. Esto es porque ya la longitud de onda de 1000 Hz ya es comparable con el tamaño de del reflector, es decir, con el tamaño de la distancia que existe entre un chaflán y el otro, como podemos ver aquí. Por lo tanto, ya la señal se puede esparcir con muchísimo más holgura en comparación a lo que teníamos con la frecuencia de 100 Hz. Y más aún, si la frecuencia es más alta, estamos hablando ahora de 10.000 Hz, pues la longitud de onda es todavía más pequeña. Aquí sí, el rayo sonoro va a caber incluso dentro de el espacio que hay entre los chaflanes y se va a reflejar. Vamos a ver aquí, se impacta aquí, después va a impactar aquí y se va a comportar básicamente como un reflector esquina cada espacio entre los chaflanes. Por lo tanto, vemos que sí, para una misma superficie reflejante, pues dependiendo de la frecuencia que esté impactando sobre él, tendrá un diferente comportamiento, como vemos aquí. ¿Sí? A menor frecuencia, mayor longitud de onda, por lo tanto, los chaflanes son o pasan inadvertidos. Ya conforme va creciendo la frecuencia, pues se va haciendo más parecida al tamaño de los chaflanes o la distancia que hay entre los chaflanes. Y todavía si es mayor, pues se hace todavía más evidente el uso o aplicación que se le puede dar a un reflector de este tipo. Así que, bueno, esto es algo que ya básicamente habíamos explicado en clases anteriores. Pero ahora sí vamos a entrar a lo que es el tema de la absorción del sonido. Entonces, bien, existen también características dentro de los materiales acústicos, ya sean reflejantes o absorbentes, que pues nos ayudan a categorizarlos, incluso nos ayudan a darles un valor que se le da un coeficiente en este caso un coeficiente de absorción, que oscila entre el 0 y el 1. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahorita vamos a hablar de lo que es la absorción del sonido. Entonces, dentro de estas características que poseen estos materiales acústicos, podemos hablar de una que es muy importante, que es la absorción, que es la energía que queda atrapada entre el material acústico o algún material que perteneciente a la naturaleza y que queda atrapado dentro de él, porque finalmente la energía sonora se puede transmitir, es decir, puede atravesar el material o puede quedar atrapado entre él o incluso puede ser reflejado, ¿no?
hay de tres, ¿sí? Puede sufrir cualquiera de estos tres comportamientos esa energía sonora. Finalmente hablaremos de la energía que queda atrapada, es decir, que es absorbida por el material. No vamos a hablar ahorita de la que es transmitida, es decir, que pasa a través del material, ni tampoco de la que es reflejada, porque ya hablamos de ella. Entonces, a esta característica se le conoce como absorción del sonido. Y todos los materiales tienen cierta capacidad, una capacidad diferente para absorber o reflejar o transmitir sonido incluso. Pero insisto, nos vamos a enfocar ahorita nada más a la parte de la energía que es absorbida. Entonces, esa capacidad que tienen los materiales para absorber energía sonora, sí se puede medir, se puede categorizar y se puede representar a través de algo que se llama coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción entonces nos indica la capacidad que tiene un material para absorber sonido o energía sonora. Esto ya está investigado, ya en tablas. No quiere decir que todo esté investigado, pero los materiales de construcción, por ejemplo, en muchos países del mundo, pues ya tienen un coeficiente de absorción. Los seres humanos también ya tenemos un coeficiente de absorción, es decir, ya hemos sido medidos, sobre todo en lugares donde el ser humano pues tiene cierta concurrencia, es decir, cuando nosotros nos sentamos en una butaca, en un cine, en un teatro, en un auditorio, o si estamos de pie, por ejemplo, pues ya tenemos nosotros un valor calculado, medido. Este valor oscila entre el número 0 y el número 1, siendo que los números que se acerquen más al 0 serán materiales que absorben muy poco, es decir, son más reflejantes. También lo podemos ver de esa manera. Y existen también valores que se acercan más al número 1, que son los materiales, o que representarían a los materiales que son más capaces de absorber sonido, es decir, son más absorbentes del sonido. Entonces tendremos valores entre 0 y 1 para representar la absorción de un material acústico. Bien, entonces textualmente el coeficiente de absorción se puede definir o denominar, como dice aquí, de la siguiente manera. Es la parte de la energía acústica absorbida cuando las ondas sonoras chocan con una superficie. Y esto ya lo hablamos, un coeficiente de 0 indica una reflexión perfecta, 0% de absorción. Y un coeficiente de 1 indica una absorción perfecta, 100% de absorción. Bien, con lo cual pues vamos a continuar con el tema. Ok, bien, ¿cómo se puede investigar o cómo se puede evaluar un material acústico para conocer su coeficiente de absorción? Bueno, pues básicamente lo que se hace es introducir el material acústico dentro de una cámara altamente reflejante llamada cámara ecoica. Debe ser altamente reflejante para que las señales acústicas que pudieran incidir sobre él pues tengan la misma probabilidad de incidencia. Es decir, que aseguremos que las frecuencias de análisis puedan incidir sobre el material acústico que está dentro de la cámara. Y esto es porque la reflexión o las reflexiones que se dan dentro de este tipo de cámaras pues forman un campo difuso, es decir, un patrón sumamente complejo dentro de la cámara que es capaz de básicamente estar presente en cualquier espacio dentro de ella. Por lo tanto, si nosotros colocamos un material acústico dentro de este tipo de cámaras, pues podemos asegurar que se manifiesten o incidan las señales sonoras con toda seguridad o con la mayor probabilidad posible en el material acústico que estamos introduciendo dentro de ella. Porque dentro de ella pues nada más va a estar el material acústico y nada más. Por lo tanto, todo lo que se introduzca dentro de la cámara pues tendrá un resultado diferente al que nosotros ya conocemos cuando la cámara está desnuda, es decir, cuando no hay nada dentro de ella.
Si nosotros ya conocemos cómo se comporta la cámara cuando no hay nada dentro de ella, pues entonces veremos algo, una alteración en el momento en el que nosotros introducimos algo dentro de ella, en este caso un material acústico. Y esa diferencia entre el comportamiento cuando la cámara está desnuda y cuando ya se le introdujo algo, pues podemos decir que se le conoce como el coeficiente de absorción, o es la manera en que nosotros podemos calcular el coeficiente de absorción. Y este es medido en laboratorios, como dice aquí, mediante un método de ensayo del que se obtiene este promedio. Muy bien, básicamente esa es la manera en que se puede obtener. Este procedimiento está normalizado, obviamente, y una de las normas que lo rige, pues es la que se define en la American Society for Testing and Materials, ASTM, y cuyo enunciado la define de la siguiente manera. Es una medida de las propiedades de absorción del sonido de un material. De forma ideal, la parte de la potencia sonora con incidencia aleatoria que es absorbida o en caso contrario que no es reflejada por el material. Es decir, si nosotros googleamos, como vulgarmente lo decimos, este enunciado, pues podremos encontrar la norma. Estas normas sí tienen un costo, no son gratuitas y pues son el procedimiento mediante el cual podemos nosotros encontrar los coeficientes de absorción de materiales. Insisto, la gran mayoría de los materiales de construcción o de la industria de la construcción pues ya han sido evaluados bajo esta norma y por lo tanto ya tienen un coeficiente de absorción establecido, ya está en tablas, ya no tenemos que investigarlo nosotros, solamente tendríamos que investigar aquellos coeficientes de materiales que a lo mejor son nuevos o que sí resultan apenas de materiales recién sacados al mercado o descubiertos, por así decirlo. Muy bien, entonces esta es la norma que nos proporciona ese procedimiento. Continuamos entonces. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el cálculo de la absorción sonora total dentro de un recinto cerrado. Para obtener la absorción total dentro de un recinto cerrado debemos tomar tomar en cuenta tres factores muy importantes, que son la absorción debida a las superficies. Cuando hablamos de superficies estamos hablando de paredes, techo y pisos o piso. También otro factor importante es la absorción debido al aire. El aire también absorbe sonido. De otra manera, pues entonces el sonido permanecería presente mucho más tiempo debido a las reflexiones que se dieran nada más entre las superficies. Y el tercer factor es el factor de absorción debido al mobiliario, es decir, los muebles también absorben sonido. ¿Qué muebles? Pues los sillones, las butacas, las sillas, las mismas personas estamos involucradas dentro de la absorción debidas al mobiliario. Si sumamos estos tres tipos de absorción, entonces encontraremos la absorción total dentro de un recinto. Y vamos a hablar acerca del cálculo de cada una de ellas, por supuesto, y lo vamos a hacer a continuación. Esta es la fórmula general. Vamos a ver primero entonces cómo calcularíamos la absorción debida a la superficie o a las superficies que componen un recinto acústico cerrado. Bien, la unidad de absorción del sonido es el sabín. La absorción se mide en sabines. Sin embargo, vamos a poder calcular la absorción tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Y esto sí hace una diferencia importante, porque en unidades del sistema inglés el sabín métrico es equivalente a un metro cuadrado. Es decir, por norma se suele introducir dentro de la cámara ecoica para obtener el coeficiente de absorción 1 metro cuadrado de material acústico o el material que se va a evaluar en este caso. Por lo tanto, 1 metro cuadrado equivaldría a un sabín métrico. En este caso sabemos que los metros cuadrados están íntimamente relacionados con el sistema internacional. Por lo tanto, podemos decir que las unidades de
absorción en el sistema internacional se conocen como Sabin métrico. Por otro lado, en unidades del sistema inglés, la unidad de absorción se llama Sabin, que no Sabin métrico, o sea, nada más es Sabin, porque es equivalente a un pie cuadrado de superficie perfectamente absorbente. Entonces aquí estamos viendo una diferencia que no se debe pasar por alto. En el sistema internacional, entonces, la unidad de absorción es el Sabin métrico. Y en el sistema inglés, la unidad de absorción es el Sabin únicamente. Entonces, para uno estaremos hablando de metros cuadrados y para el otro estaremos hablando de pies cuadrados. Para el Sabin métrico estaremos siempre hablando de metros cuadrados y para el Sabin, únicamente así, estaremos hablando en pies cuadrados. Esas serían las unidades en las que vamos a trabajar con la absorción. Bien, continuando con el tema, tenemos un ejemplo. Un ejemplo muy básico, por ejemplo, si tenemos una superficie S de 10 metros cuadrados con un coeficiente de absorción alfa de 0.65, entonces estos 10 metros cuadrados de superficie tendrán una absorción total de, pues simplemente se multiplica el área, 10 metros cuadrados por 0.65. Y lo que nos da, entonces son 6.5 sabines métricos. ¿Cómo supe que eran sabines métricos y no sabines? Bueno, simple y sencillamente porque estamos manejando metros cuadrados. En este caso 10 metros cuadrados. Insisto, multiplicado por el coeficiente de absorción de ese material, que sería de 0.65, obtenemos una absorción total de 6.5 sabines métricos. Por el contrario, para una superficie de 10 pies cuadrados, ahora son pies cuadrados, y estaríamos hablando básicamente de este mismo material que tiene un coeficiente de absorción alfa de 0.65. Entonces, pues las unidades, si estamos hablando de pies cuadrados, es el sistema inglés. El resultado tendría que estar dado en sabines, no en sabines métricos, sino en sabines nada más. Nada más es por el cambio, insisto, de sistemas de unidades. O el cambio de sistemas. Bien, entonces igual aquí multiplicaríamos los 10 pies cuadrados por el coeficiente de absorción alfa, es decir, 0.65, y lo que obtenemos son 6.5 sabines. Es un ejemplo muy sencillo, pero aquí ya nos está dando algo importante, ¿no? Que cada material tiene un coeficiente de absorción. Aquí no nos están diciendo si es plafón, si es concreto, si es madera, si es vidrio, si es alfombra, ¿verdad? Nada más nos está diciendo que son 10 metros cuadrados de algún material, porque nada más es un ejemplo. Pero esta es la manera entonces en que se puede calcular la absorción de un área de material, cierta área, pueden ser 10 metros cuadrados, 20, 30, 100, los que nosotros determinamos en nuestro levantamiento arquitectónico. Y estos serían los resultados. Es un ejemplo simple, insisto, y para continuar, vamos ahora sí a ver la fórmula general de cómo encontramos la absorción total debido a la superficie. Que finalmente la absorción total debido a la superficie está dada por pues la suma de los productos de el coeficiente de absorción de un material por su superficie más el coeficiente de absorción de otro material por su superficie más el coeficiente de absorción de otro material diferente por su superficie, y así sucesivamente en sabines o sabines métricos. Aquí al final dice sabines, entonces está suponiendo que aquí las áreas se tomaron en pies cuadrados. Pero si las hubiéramos tomado en metros cuadrados, entonces aquí el resultado sería en sabines métricos, por supuesto. Bien, entonces aquí supongamos que para calcular el área de la superficie del salón de clases, a lo mejor estamos tomando, no sé, el área S1 de 20 metros cuadrados por el coeficiente de absorción de la loseta que tenemos instalada en el salón de clases, más, no sé, vamos a suponer otros 6 metros cuadrados de vidrio por el coeficiente de absorción del vidrio, más vamos a suponer que el material S3 es tabla roca, el área, vamos a suponer que son
no sé, 25 metros cuadrados por el coeficiente de absorción de la tabla roca. Y así sucesivamente con tantos materiales haya instalados en el recinto. Tomamos en cuenta el acero también por ahí, creo, entonces lo vamos a sumar. Y esa suma nos va a dar una absorción total debida a las superficies o a las superficies de el salón de clases en este caso. De esa manera podemos calcular esa absorción debido a las superficies. Obviamente tenemos que conocer los coeficientes de absorción de cada uno de los materiales que componen o están instalados dentro de nuestro salón de clases. Bien, vamos a pasar ahora con un ejemplo que dice: a partir de la siguiente tabla, calcula la absorción de una superficie que pertenece a una habitación pequeña, sin mobiliario, a 500 Hz. Ok, más adelante vamos a ver que la absorción también cambia con respecto a la frecuencia, es decir, tendremos absorciones para 125 Hz, para 250, para 500, para 1000, para 2000 y para 4000 Hz. ¿Sí? Cambia la absorción de acuerdo a la frecuencia, es decir, varía con respecto a la frecuencia. Bien, vamos a tener aquí en el ejemplo algunos datos. ¿Qué datos nos dan? Nos dan las superficies. Nos dicen que el suelo es de hormigón. El hormigón es equivalente al concreto. Entonces nos dan suelo de concreto u hormigón. Nos dicen que el techo es de escayola. La escayola es como el yeso. Podríamos tomarlo como yeso. Techo de yeso o escayola. Las paredes dice que están construidas con partes de yeso y cristal. O escayola y cristal. Y el cuarto material que nos da pues son varios. Son otros materiales, no los especifican. Pero aquí los dan como otros. Vamos a suponer que son entre alfombra, entre a lo mejor muebles, etcétera. Y simplemente nos dan como dato también aquí un promedio del coeficiente de absorción de esos materiales, porque nada más es un ejemplo. Entonces aquí nos dicen que el suelo de hormigón o concreto tiene un coeficiente de absorción a 500 Hz, aquí nos lo está diciendo a 500 Hz de 0.02. Entonces el ejercicio o el ejemplo está relacionado con la frecuencia de 500 Hz para cada uno de estos materiales en cuanto a su coeficiente de absorción. El techo de yeso tiene un coeficiente de absorción de 0.03 a 500 Hz, vuelvo a remarcarlo. Las paredes de yeso y cristal tienen en promedio un coeficiente de absorción de 0.06 a 500 Hz, nuevamente, lo vuelvo a subrayar, y los otros materiales que no se especifican, en promedio le dan aquí en este ejemplo un coeficiente de absorción de 0.03 a 500 Hz. Bien, entonces las superficies y los coeficientes de absorción son datos del problema. Otro dato del problema que nos dan aquí también es el área. Nos dan el área de concreto, de hormigón, 90 metros cuadrados. Estamos en la columna de metros cuadrados. Nos dice que el área del suelo de concreto hormigón es de 90 metros cuadrados. El área del techo de yeso también es de 90 metros cuadrados. Sí, se trata de un recinto regular por lo que se ve, ya que el techo y el piso pues entonces tienen las mismas dimensiones. Las paredes, dice aquí, de yeso y cristal tienen un área de 126 metros cuadrados en conjunto. Y el área de los otros materiales que no están especificados es de 30 metros cuadrados. Esto también es dato, esta columna. Y bueno, el dato, la cuarta columna, la podemos obtener simplemente convirtiendo metros cuadrados a pies cuadrados. Lo cual nos da que 90 metros cuadrados, pues su equivalente en pies cuadrados es de 968. 90 metros cuadrados equivalen a 968 pies cuadrados también. 126 metros cuadrados equivalen a 1356 pies cuadrados. Y los 30 metros cuadrados de los materiales que nos especifican equivaldrían a 322.8 pies cuadrados. Finalmente, lo que sí tenemos que calcular entonces es la absorción.
La absorción, en este caso, en sabines métricos, la absorción que genera el concreto hormigón en sabines métricos, pues ya como lo explicamos, sería multiplicar el área de concreto, el área total de concreto por su coeficiente de absorción. En metros cuadrados, entonces, serían 90 por 0.02, obtenemos 1.8 sabines métricos. Recuerden por qué estamos trabajando con sistema internacional metros cuadrados, por lo tanto lo que obtenemos son sabines métricos. Después, para el techo de yeso o escayola, tenemos 90 metros cuadrados por su coeficiente de absorción, 0.03, obtenemos 2.7 sabines métricos. Bien, para las paredes tenemos 126 metros cuadrados multiplicado por su coeficiente de absorción, que es 0.06. Tenemos en sabines métricos 7.6. Y finalmente, para los materiales que no están especificados, tenemos 30 metros cuadrados, 30 por 0.03, obtenemos 0.9 sabines métricos. Si nosotros hacemos la suma de esto, finalmente obtenemos 13 sabines métricos como la absorción debida a las superficies, en este caso, de este ejemplo. Serán 13 sabines métricos, y si nosotros queremos calcular sabines, sabemos que ahora tenemos que multiplicar el área en pies cuadrados, para referirnos al sistema inglés, también por el coeficiente de absorción. En este caso sería 0.02 por 968, tendremos 19 sabines. Si multiplicamos 968 ahora por el coeficiente de absorción del yeso o escayola, 0.03, obtenemos 29 sabines. Ahora las paredes, que tienen un área de 1356 pies cuadrados por su coeficiente de absorción, que es de 0.06, nos da 82 sabines. Y finalmente los 322.8 pies cuadrados, que corresponden a los materiales que no están especificados, multiplicados por su coeficiente de absorción, 0.03, nos dan 10 sabines. Si sumamos todo esto, la absorción en sabines es de 140 sabines. Entonces hemos calculado la absorción, en este ejemplo, la absorción debida a la superficie tanto en sabines métricos como en sabines. Y bien, este es un pequeño cálculo. Esta tabla es importante, la vamos a seguir utilizando. Por lo tanto, sí es necesario que la tengan por ahí capturada o copiada para su uso posterior. Bien, continuando con el tema, entonces vamos a hablar ahora acerca de la absorción sonora debida al aire. Sí, en este caso, bueno, pues la densidad del aire también juega un importante, ya que también absorbe energía sonora. Recuerden que el sonido son partículas de aire que se mueven en forma longitudinal para ser transmitidas y llegar básicamente al ser humano a través del oído. Por lo tanto, sí tiene mucho que ver la densidad del aire, y podemos pensar en este momento que pues, no es lo mismo transmitir en la altura de la Ciudad de México que transmitir, por ejemplo, en Cancún, a nivel del mar. Más allá de, insisto, las condiciones ambientales que predominen en cada uno de esos lugares. Entonces, la absorción debida al aire está dada por la siguiente fórmula: 4 por m por v. ¿Sí? Y otra vez aquí, dependiendo si utilizamos unidades del sistema internacional, pues obtendremos sabines métricos porque es absorción. O si utilizamos unidades del sistema inglés, pues el resultado será en sabines. Bien, M, ¿qué significa M? M es el coeficiente de atenuación del aire por metro o por pie. Aquí ya sabemos, si es por metro, pues entonces estamos jugando con sabines métricos. Y si es por pie, pues estamos jugando con sabines. Y V mayúscula es el volumen del recinto, habitación o local en metros cúbicos o pies cúbicos. Otra vez el volumen aquí juega un papel esencial. Entonces, bueno, el volumen ya sabemos que puede ser obtenido a través de un levantamiento arquitectónico como el que se hizo en el salón de clases.
Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos M? Finalmente vamos a verlo a continuación. Bien, entonces vamos a continuar con el cálculo de la absorción debido al aire. Para ello ya habíamos dicho que utilizamos esta gráfica y bueno, ya se explicó cuál es el ejemplo. En este caso el ejemplo nos dice que pues tenemos una humedad relativa del 40%, ubicamos en porcentaje la humedad relativa que nos da el dato, el 40, aquí está, 40%, y ubicamos la curva de 4000 Hz, que en este caso se encuentra aquí, aquí la podemos ver, 4 en kHz, pues son 4000 Hz, y simplemente ubicamos el punto donde convergen ambos datos, que sería la curva de 4000 Hz con la humedad relativa del 40%. Una vez que ubicamos el punto exacto, nos trasladamos a el eje Y, que es el eje de datos, en este caso hacia la izquierda del coeficiente de atenuación M, que como vemos se encuentra entre el 0 y el 0.01 o más, para ser más precisos, entre el 0.005 y el 0.01. Aproximadamente aquí podríamos decir que se encuentra en el valor de 0.007 aproximadamente. Por lo tanto, en este caso podríamos decir que M tiene un valor aproximado de 0.007. Eso multiplicado por el volumen de 15.000 metros cúbicos y multiplicado por el número 4, pues nos da un valor muy cercano a los 490 sabines que habíamos dado como resultado en el ejemplo, en el enunciado del ejemplo, o en la diapositiva de ese ejemplo que estamos viendo aquí. Ahí para llegar a los 490 sabines exactos, pues tendríamos también que utilizar otros medios para que para que tuviéramos la exactitud en cuanto a la medición del coeficiente de atenuación M en esta gráfica. Aquí lo estamos haciendo nada más así de forma rápida. Estamos obteniendo un valor muy cercano seguramente, pero que probablemente también no es el más exacto. Sin embargo, esa sería la forma de hacerlo. Y bueno, en este caso tenemos otra vez aquí el enunciado del problema y el resultado. En este caso yo obtuve el resultado de 490 sabines, pero esto está dependiendo de el valor que yo haya obtenido en la gráfica como coeficiente de atenuación del aire. Pero finalmente será un resultado, habremos obtenido un resultado, si multiplicamos, insisto, el 0.007 que obtuvimos por 4 y luego por 17.000, un resultado muy cercano a los 490 sabines. Así que todo depende de qué tan exactos seamos a la hora de tomar el valor de M en la gráfica. Muy bien, ya que tenemos esto, entonces vamos a el siguiente factor que nos va a ayudar a calcular la absorción total dentro de un recinto cerrado, que es precisamente la absorción debida al mobiliario. En este caso, la absorción debida al mobiliario es dependiente, pues, obviamente, de la parte de los muebles que se encuentran instalados dentro del recinto. Se toman en cuenta, pues sí, obviamente los sillones, las butacas o sillas, mesas, incluso las personas que estén laborando o en un momento dado involucradas dentro del mismo recinto, inmersas dentro del mismo recinto. Por lo tanto, los datos de ese mobiliario ya los presentan los fabricantes, los mismos fabricantes,
están obligados a proporcionarnos esos coeficientes de absorción que necesitamos. Y pues para calcular este factor, pues simplemente tenemos que tomar en cuenta el área, en este caso de asientos o de sillas, o también el coeficiente de absorción de acuerdo a la situación en que se encuentre el usuario. Por ejemplo, si la persona está sentada, en qué tipo de silla, si está de pie. Es decir, ya existen coeficientes de absorción que han sido evaluados, que han sido tomados de acuerdo a cada una de estas situaciones. Por supuesto que muchas veces pues nosotros llegamos a un lugar donde desconocemos la fábrica o el fabricante que proporcionó estos muebles. Y bueno, lo ideal es que pues tuviéramos a la mano esos datos, los datos de los coeficientes de absorción. Sin embargo, a veces es un poquito complicado y para ello pues recurrimos a coeficientes que ya han sido tomados de manera anticipada, que ya están establecidos en tablas y que nos pueden ayudar en un momento dado a calcular la absorción debido a este factor que es el mobiliario. Pero sí debemos tomar en cuenta entonces pues todos los muebles, incluidas las personas que se encuentran dentro del recinto. Así que de esta manera hemos analizado ya los tres factores que se toman en cuenta para el cálculo de la absorción total dentro de un recinto cerrado y que repetimos son las absorciones de las superficies o la absorción debida a las superficies, la absorción debida al aire y la absorción debida al mobiliario. Una vez que sumamos estas tres absorciones podemos tener la absorción total dentro de un recinto cerrado.